¿Alguna vez te has preguntado si Estados Unidos es realmente una nación cristiana? Imagina despertar mañana en un país donde la línea entre la fe y el gobierno se ha desdibujado por completo. ¿Suena familiar? Quizás más de lo que crees. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la América cristiana, desentrañando el mito y la realidad detrás de esta afirmación que ha dado forma a una nación entera. Comencemos por el principio. Cuando los primeros colonos europeos llegaron a las costas de lo que hoy conocemos como Estados Unidos, trajeron consigo no solo sus pertenencias, sino también su fe. Estos puritanos, huyendo de la persecución religiosa en Europa, buscaban establecer una sociedad basada en sus creencias cristianas. Pero, ¿significa esto que América nació como una nación cristiana? La respuesta no es tan simple como podríamos pensar. Si bien es cierto que el cristianismo jugó un papel crucial en la formación de las primeras colonias, también es importante recordar que los padres fundadores de la nación tenían ideas muy diversas sobre la religión. Thomas Jefferson, por ejemplo, era un deísta que creía en un Dios creador, pero rechazaba muchos aspectos del cristianismo tradicional. De hecho, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece claramente la separación entre la Iglesia y el Estado. Esta separación fue diseñada para proteger tanto a la religión del control gubernamental como al gobierno de la influencia religiosa. Pero entonces, ¿cómo explicamos la omnipresencia de símbolos y referencias cristianas en la vida pública estadounidense? Desde el lema nacional, "In God We Trust", en las monedas, hasta el juramento de lealtad que menciona a una nación, bajo Dios, el cristianismo parece estar entretejido en el tejido mismo de la sociedad estadounidense. Incluso los presidentes a menudo terminan sus discursos con la frase "Que Dios bendiga a América". Estas manifestaciones públicas de fe han llevado a muchos a creer que Estados Unidos es, de hecho, una nación cristiana. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. A lo largo de su historia, Estados Unidos ha sido un crisol de culturas y creencias. Desde los nativos americanos con sus diversas tradiciones espirituales, hasta los inmigrantes que trajeron consigo una variedad de religiones, la diversidad religiosa ha sido una constante en la historia del país. Hoy en día, aunque el cristianismo sigue siendo la religión mayoritaria en Estados Unidos, el panorama religioso está cambiando rápidamente. Según estudios recientes, el número de estadounidenses que se identifican como cristianos ha disminuido significativamente en las últimas décadas, mientras que el número de personas sin afiliación religiosa, los llamados nones, ha aumentado. Pero incluso dentro del cristianismo estadounidense existe una gran diversidad, desde católicos hasta protestantes, desde evangélicos hasta mormones. El cristianismo en América es un mosaico de diferentes denominaciones e interpretaciones. Esta diversidad a menudo se refleja en las diferentes posturas sobre cuestiones sociales y políticas. Hablando de política, es imposible ignorar la influencia del cristianismo en la arena política estadounidense. Desde el movimiento por los derechos civiles, liderado por el reverendo Martin Luther King Jr., hasta el auge de la derecha cristiana en la década de 1980, la fe ha sido un factor importante en la configuración de la política estadounidense. Muchos políticos, especialmente en el Partido Republicano, a menudo apelan a los valores cristianos en sus campañas. Temas como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la educación religiosa en las escuelas públicas se han convertido en puntos de conflicto en lo que algunos llaman las guerras culturales de América. Sin embargo, es importante señalar que no todos los cristianos en Estados Unidos comparten las mismas opiniones políticas. De hecho, existe una gran diversidad de pensamiento político entre los cristianos estadounidenses, desde conservadores hasta progresistas. Entonces, ¿cómo influye todo esto en la identidad nacional de Estados Unidos? La idea de América como una nación cristiana ha sido una parte importante de la narrativa nacional durante mucho tiempo. Muchos estadounidenses ven su fe como una parte integral de lo que significa ser estadounidense. Esta percepción ha tenido consecuencias tanto positivas como negativas. Por un lado, ha inspirado movimientos de justicia social y ha fomentado un sentido de comunidad y propósito compartido. Por otro lado,
también ha llevado a la discriminación contra minorías religiosas y ha sido utilizada para justificar políticas exclusivistas. Es crucial recordar que la libertad religiosa, incluyendo la libertad de no creer, es un principio fundamental de la democracia estadounidense. La primera enmienda protege tanto la libertad de religión como la libertad de la religión. Esto significa que, aunque el cristianismo ha tenido una influencia significativa en la cultura e historia de Estados Unidos, el país no es oficialmente una nación cristiana. En la actualidad, Estados Unidos se enfrenta a nuevos desafíos en relación con la religión y la identidad nacional. El aumento de la diversidad religiosa, el crecimiento de la población no religiosa y los debates sobre el papel de la religión en la esfera pública están redefiniendo lo que significa ser estadounidense en el siglo XXI. ¿Cómo se ve esto en la vida cotidiana? Piensa en las escuelas públicas, donde los debates sobre la oración y la enseñanza de la evolución continúan, o en los tribunales, donde se discute si los símbolos religiosos deben permitirse en propiedades gubernamentales. Estos debates son un reflejo de la continua negociación entre la herencia cristiana de América y su compromiso con el pluralismo y la libertad religiosa. Es importante destacar que la influencia del cristianismo en Estados Unidos va más allá de la política y la ley. Ha dejado una huella indeleble en la cultura popular, desde la música gospel hasta las películas de Hollywood. Las iglesias siguen siendo centros importantes de vida comunitaria en muchas partes del país, ofreciendo no solo servicios religiosos, sino también programas sociales y de apoyo. Al mismo tiempo, el panorama religioso de Estados Unidos está evolucionando. El yoga y la meditación, prácticas con raíces en tradiciones orientales, se han vuelto cada vez más populares. Las festividades de otras religiones, como el Ramadán o Diwali, son cada vez más reconocidas y celebradas. Esta diversificación refleja la naturaleza cambiante de la sociedad estadounidense. Entonces, ¿es América una nación cristiana? La respuesta, como hemos visto, no es un simple sí o no. Es innegable que el cristianismo ha jugado un papel fundamental en la formación de la historia y la cultura de Estados Unidos. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y matizada. Estados Unidos es una nación de múltiples creencias y no creencias. Una nación que valora tanto su herencia cristiana como su compromiso con la libertad religiosa y el pluralismo. Es una nación que continúa luchando con estas tensiones, buscando un equilibrio entre la tradición y el cambio, entre la fe y la secularidad. En última instancia, la pregunta de si América es una nación cristiana es menos importante que cómo los estadounidenses eligen vivir sus valores, ya sean religiosos o seculares. El verdadero desafío para Estados Unidos en el siglo XXI no es determinar si es o no una nación cristiana, sino cómo puede ser una nación que acoja y respete a personas de todas las creencias y no creencias. La historia de América y el cristianismo es una historia de influencia mutua, de tensión y de adaptación. Es una historia que continúa evolucionando, reflejando los cambios en la sociedad y en la comprensión de la identidad nacional. Y es una historia que nos recuerda que la verdadera fuerza de una nación no reside en la uniformidad de creencias, sino en su capacidad para abrazar la diversidad y defender la libertad de todos sus ciudadanos. Mientras reflexionamos sobre esta compleja relación entre América y el cristianismo, te invito a considerar tu propia experiencia. ¿Cómo has visto la influencia del cristianismo en tu comunidad? ¿Cómo crees que la identidad religiosa de América evolucionará en el futuro? Estas son preguntas que continuarán dando forma a la nación en los años venideros. América cristiana, ¿mito o realidad? Quizás la respuesta más precisa sea, es complicado. Es una realidad histórica con implicaciones contemporáneas, un mito con raíces profundas en la identidad nacional, y un tema de debate continuo que refleja la naturaleza dinámica y diversa de la sociedad estadounidense. En última instancia, es una parte integral de la historia en curso de una nación que sigue redefiniendo su identidad en un mundo cada vez más diverso y conectado.